Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy buenos días, mis hermanos y amigos, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos al estudio, al repaso de la escuela sabática para hoy. Estamos martes 15 de febrero de 2022 y muy contentos y con gratitud a nuestro Padre Celestial porque nos concede un nuevo día de vida y con ello nuevamente una oportunidad más para volver nuestros corazones a nuestro Padre Celestial, para pedir su dirección, su bendición y para honrar el nombre de nuestro querido Padre Celestial ante el mundo y ante todo el universo. Porque recuerden de que este pequeño mundo es el libro de texto del universo. Estamos siendo siempre mirados, nuestra vida diaria está presente delante de todo, delante de nuestro Padre Celestial y de todos los mundos que no cayeron. Y es por ello de que cada momento debemos velar sobre nuestros pasos y rogar al Espíritu Santo de que Él sea nuestro guía y que nos ayude y nos fortalezca para no ceder a la tentación y al pecado. Vamos a comenzar teniendo una palabra de oración para abrir la palabra de Dios y recibir su bendición a través de ella. Oremos. Querido Padre Celestial y Dios nuestro, gracias por este nuevo día de vida que nos regala mi Señor, rogándole que nos ayude este día a ganar victorias en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús y para honra y gloria de su santo nombre. Ayúdenos, Padre Santo, cuide de nuestros familiares, de nuestros amigos, vecinos, hermanos de iglesia y de cada persona, Señor, a nuestro alrededor. Rogándole, Señor, de que en esta hora al abrir su palabra, usted nos permita que el Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que sus santos ángeles estén con cada uno de nosotros, pidiéndole también, Señor, que nos limpie y nos purifique de toda maldad y que nos haga humilde para recibir su palabra y que pueda dar fruto en nuestras vidas para vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente sean todos cordialmente bienvenidos, mis queridos hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes lo que nos dice nuevamente la inspiración en la porción del Espíritu Profecía que se encuentra en el conflicto de siglos, la página 140. Nos dice aquí, nos hace una pregunta, recordando de que seguimos analizando la apostasía y la supremacía papal. Nos dice la pregunta, ¿por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Porque parecieron, despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. Siempre de que queramos vivir conforme la palabra del Señor nos indique, se va a levantar oposición, se va a levantar persecución. Ocurrió con nuestro Señor Cristo Jesús y con todos sus discípulos, todos a lo largo de la historia que han querido vivir piadosamente en Cristo Jesús, han sido perseguidos por los que no han conformado su vida conforme a lo que el Señor dice a su palabra. Los que quieren solamente llevar el nombre de Cristo, pero seguir haciendo como a ellos les parece, son siempre los que se ofenden cuando la vida de un hijo de Dios entregada al Señor y consagrada al Señor, el solo
La sola manera de vivir de un verdadero hijo de Dios es un reproche constante para aquellos que desprecian la santa ley de Dios y viven su vida conforme a su voluntad y no a la voluntad del Señor. Y esto siempre levanta oposición, levanta persecución contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Sigue diciendo aquí, y añadía Lutero, estas son palabras del reformador: no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Y amén por eso. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Si la obra es de Dios, ¿quién la contendrá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estáis en el cielo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. No tenemos miedo, no tenemos que tener miedo de la oposición que se levante. Tenemos que estar afirmados nuestros pies sobre la roca eterna que es nuestro Señor Cristo Jesús y dejar todas las consecuencias en sus manos. Tenemos que cumplir con lo que el Señor nos pide, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y muchas veces, aunque las cosas no la entendamos por completo, podemos estar seguros de que todo está en las manos de nuestro Padre Celestial y de que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Es por eso que cada día debemos cuidar de nuestras acciones, porque el Señor es misericordioso, Él es paciente, pero Él también dará la justa recompensa sobre nuestras acciones. Cada uno tendrá que dar cuenta al Señor por lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. La pregunta que quiero meditar con ustedes en esta mañana nos dice de la siguiente manera. ¿Qué llamado nos hace la Biblia en cuanto a seguir la tradición de nuestros padres o líderes religiosos? ¿Qué llamado nos hace la Biblia en cuanto a seguir la tradición de nuestros padres o líderes religiosos? En Mateo 15, 7 al 9, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Mateo 15, los versos del 7 al 9. Son palabras textuales de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Y pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Y comienza de una manera fuerte, hablando a nuestro Señor Cristo Jesús, a todas aquellas personas que en su tiempo ponían delante de la palabra del Señor la opinión de los líderes, la opinión de sus padres, las tradiciones, en vez de la palabra del Señor. Nos dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y sigue diciendo: pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto es algo que realmente causa dolor al corazón de nuestro Señor Cristo Jesús. Su pueblo, el pueblo de Dios, los que toman su nombre, solamente quieran eso, solamente quieran llevar el nombre de Cristo, pero quieran seguir viviendo como ellos quieran seguir aferrados a sus tradiciones, a los que a ellos les agrada, les gusta, a lo que se les ha enseñado desde temprana edad, a lo que se ha sido pasado de padres a hijos. Pero la fe del cristiano debe estar basada en un así dice Jehová, en un escrito está. La fe del cristiano debe estar basada en la santa palabra del Señor, en la santa Biblia. Ahí es donde está la voluntad de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y es ahí que debemos nosotros ir y recibir de nuestro Señor su dirección, su guía para nuestra vida. Satanás ha obrado con poder engañoso, introduciendo
una multitud de errores que oscurecen la verdad. El error no podría permanecer solo. Pronto se extinguiría si no se aferraba como un parásito del árbol de la verdad. Y esto es algo que es triste, pero que sucede muy a menudo y constantemente, diría yo. El que siempre se está mezclando la verdad con el error. Siempre el enemigo ha hecho eso. Ha introducido el error y lo ha mezclado con la verdad y eso lo vuelve aún más peligroso y mucho más engañoso. Y muchas personas, a pesar de que hablen la palabra del Señor, lo abren y la estudian con ideas preconcebidas en su mente. Van a la palabra del Señor hecho un juicio de antemano y interpretando los pasajes como a ellos les parece mejor. Y no es así como el Señor quiere que ore. Nos dice aquí, el error extrae su vida de la verdad de Dios. Las tradiciones de los hombres, como gérmenes que circulan, se aferran de la verdad de Dios y los hombres las consideran como una parte de la verdad. Satanás se afianza y cautiva la mente de los hombres mediante falsas doctrinas, haciendo que sostengan teorías que no tienen fundamento en la verdad. Esos hombres atrevidamente enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, y a medida que las tradiciones se transmiten de un siglo a otro, adquieren poder sobre la mente humana. Y esto es algo que es muy, muy cierto. A medida que las tradiciones pasan de generación en generación, se arraigan más en la mente de aquellas personas que las practican. Y es muy difícil para muchas personas dejar atrás todas esas tradiciones que se han pasado de generación en generación. Es por eso que cuando abrimos la palabra del Señor, debemos hacerlo con oración. Debemos hacerlo pidiendo al Señor que despoje de cada uno de nosotros toda idea preconcebida, todo prejuicio que pueda haber, para que la palabra del Señor ilumine nuestra mente y podamos ser humildes en reconocer que es la voluntad del Señor la que debemos hacer y no la nuestra. Esos hombres atrevidamente enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, y a medida que las tradiciones se transmiten de un siglo a otro, adquieren poder sobre la mente humana. Pero la antigüedad no convierte el error en verdad, ni su agobiante peso hace que la planta de la verdad se convierta en un parásito. Aunque muchas veces traigamos esto por mucho tiempo lo hayamos practicado, no hace que eso se convierta en verdad, como dice el pasaje. El árbol de la verdad da su propio fruto, genuino, que muestra su verdadero origen y naturaleza. El parásito del error da también su propio fruto y manifiesta que su carácter difiere de la planta de origen celestial. Todo cae por su peso, mis queridos hermanos y amigos, y nosotros debemos estar conscientes de aquello. El Señor lo dice en su palabra: no penséis que he venido a abolir o a cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar o abolir, sino a dar cumplimiento, a cumplirla. Y el Señor también dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es lo que cada uno de nosotros debemos escuchar la voz del Señor, que nos invita a cada uno de nosotros a recibirlo a Él como nuestro Salvador personal en nuestra vida, a contemplar su vida, a contemplar su sacrificio, su muerte, su resurrección. Y en base a esa contemplación, tenemos que rogar al Señor que en nuestros corazones se despierte el amor y la gratitud por nuestro Señor. Y ese amor y esa gratitud, al saber que mi Señor se sacrificó para darme nuevamente
la oportunidad de volver a la casa de mi Padre Celestial, de recibir perdón de mis pecados y limpieza de toda mi maldad, es lo que me debe motivar a mí a querer obedecerle en todo y guardar su santa ley. Nos dice la sierva del Señor comentando sobre esta pregunta que nos ha hecho la lección, que llamado nos hace la Biblia en cuanto a seguir la tradición de nuestros padres o líderes religiosos. Nos dice la sierva del Señor: son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna luz, se niegan a aceptarla porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. Y aquí hago un paréntesis, y esto sucede mucho, y yo diría que ha sucedido también y sucedió en las iglesias de protestantes. Ellos recibieron mucha verdad, pero al igual aquí como el ejemplo que ponemos de Martín Lutero, cuando Martín Lutero, desafectado de la iglesia que él amaba, no recibiendo la iglesia las reformas que él quería hacer para bien de su pueblo, de su iglesia, tuvo que salir y formar un nuevo grupo donde él pudiera enseñar las verdades que el Señor le revelaba. Todas esas verdades maravillosas que el Señor les dio fueron recibidas con gozo en el corazón de Martín Lutero y de sus adherentes, de sus seguidores. Pero cuando muere el reformador, esas verdades se quedaron solamente ahí. Se quedaron grabadas como en piedra, y sus seguidores hicieron de ellas un credo, y un credo es algo que se establece y que no se puede añadir ni quitar nada de él. Y eso hablando en cuanto a la verdad, porque todo lo que Martín enseñaba a sus seguidores era basado en la palabra del Señor y era verdad. Pero no siguieron avanzando y creciendo en la verdad. De la misma manera es lo contrario. Muchas personas se aferran tanto a las tradiciones y a los errores, que muchas veces son errores. Otras cosas tienen sustento en la palabra del Señor, pero muchas no. Y muchas personas se aferran a esos errores que se han transmitido de padres a hijos, de generación en generación, y porque sus padres, no habiendo conocido la luz de la palabra del Señor en cuanto a muchos temas, se niegan a recibirla. Se niegan a recibirla. Y sigue diciendo aquí la sierva del Señor: no estamos en la misma situación que nuestros padres, y por consiguiente nuestros deberes y responsabilidades no son los mismos tampoco. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos la palabra del Señor en nuestros hogares. Cada uno de nosotros puede hacer uso de la palabra del Señor para su propio beneficio, para su propio bien. Hoy la palabra del Señor no está atada a un púlpito como lo estaba en la Edad Media, en la Edad Oscura. Hoy la palabra del Señor está aquí en nuestros hogares, en nuestras manos. Y el Señor nos va a tener por responsable de que, atendiendo la palabra del Señor en nuestros hogares, no la abramos, no la leamos con oración, no la escudriñemos con oración. Nos va a tener por responsable de que pudimos haber conocido la luz, pero nos negamos a exponer nuestras vidas a la palabra del Señor. Sigue diciendo la sierva del Señor: no nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber, en vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Por muy sincero, mi hermano y mi amigo, por muy sincero que sea usted en practicar ciertas tradiciones y creencias que han sido transmitidas a usted por sus padres, abuelos, líderes
religiosos, en fin, si eso no tiene un sustento bíblico basado en la palabra del Señor, el Señor no lo va a tener a usted por inocente. Porque teniendo la palabra del Señor, pudiendo pesar las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación, pudiéndolas filtrar por la palabra del Señor y ver si están en armonía con la voluntad del Señor, no lo hace, el Señor lo va a tener por culpable. Nuevamente dice aquí, no nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber. El Señor no nos ha puesto como modelo a seguir a un ser humano finito y pecador. Nos ha puesto como modelo a seguir a aquel que vino y tomó carne y sangre y vivió sin pecado, siendo nuestro ejemplo, nuestro Señor Cristo Jesús. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, nos dice el apóstol. La palabra del Señor es nuestra luz, nuestra guía en este mundo. Sigue siendo la sierva del Señor. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Somos deudores por las verdades que el Señor les reveló a nuestros padres y que ellos nos las transmitieron a nosotros, nos enseñaron. Pero mayor deudores somos por toda la luz que el Señor ha derramado a cada uno de nosotros personalmente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Y al que más se le confía es al que más también se le exige. Somos responsables delante del Señor por toda la luz que hoy tenemos y que debemos ponerla en práctica en nuestra vida por la gracia y el poder del Espíritu Santo y compartirla con otros. No solamente audiblemente, no solamente de palabra, pero con una vida que refleje el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús. Una vida que deje notar a las personas que hay alguien que está viviendo en nosotros que nos está cambiando completamente. Ya es hora de que despertemos, mis queridos hermanos, del sueño, porque nuestra redención está mucho más cerca que cuando inicialmente creímos. Es hora de que en cada hogar se vuelva la vista, la mirada a la palabra del Señor. Que la leamos con oración, que reunamos a nuestra familia. Si no lo hemos estado haciendo, que pidamos perdón al Señor y reunamos a nuestra familia mañana y tarde y abramos la palabra del Señor. Y no solamente para calmar nuestra conciencia y leerla 10, 15 minutos, sino que aprovechemos todo el tiempo que podamos en escudriñar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y amigos, a ser fieles al Señor, a cada día buscarlo a Él de todo corazón. El Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que seamos luz para otros. Pero usted no puede ser luz para otros si primero no recibe la luz de nuestro Señor Cristo Jesús en su vida, que está a través de su palabra, para poderla compartir con otros a su alrededor. Nuestro Señor Cristo Jesús está a las mismas puertas, su venida es inminente. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para compartir con otros que nuestro Señor vuelve a buscar un pueblo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Que el Señor nos ayude a meditar en este día que empieza, en todo lo que Él ha compartido con cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos hermanos. Les invito a que me puedan acompañar. Amantísimo Padre, bendito Señor, nuevamente le agradecemos. Le pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes en el estudio de su palabra. Obra en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor.
para que eso cambie en nosotros. Que podamos asumir la responsabilidad que usted nos ha dado como Padre, Señor, de poder enseñar a nuestros hijos no las tradiciones, no los mandamientos de hombre, sino su palabra, Señor, su voluntad que está reflejada en ella. Gracias por su palabra, Señor, que es una guía segura en un mundo lleno de confusión y de rebelión. Ayúdenos a tener hambre y sed de su palabra. Guíenos, venga a nuestra vida en la persona del Santo Espíritu, Señor, guíenos cada día. Asimismo, rogamos su bendición y su guía para cada amigo y hermano que nos ve y escucha. Que también ellos puedan sentir su presencia, Señor, y a cada paso, Señor, dejarse guiar por su Santo Espíritu y escuchar su voz. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y mis amigos, que el Señor me los guarde, me los bendiga y me los proteja siempre, siempre, siempre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, si así el Señor lo permite, y que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de vosotros.